Vamos a hablar de la presencia de los derechos humanos, derechos del hombre, garantías individuales en el constitucionalismo mexicano. Tradicionalmente, todos los abogados en México a esta cuestión de los derechos humanos, derechos del hombre, garantías individuales, garantías del gobernado, pues lo conocíamos así, como garantías individuales, en virtud de que el capítulo primero del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, así se llamaba, de las garantías individuales. Y me voy a permitir con ustedes hacer una pequeña reflexión sobre ese uso del término garantías individuales para referirse a estas prerrogativas fundamentales del hombre en el constitucionalismo mexicano. Y esto de paso, pues nos va a servir para repasar nociones fundamentales de derecho constitucional y ubicarnos precisamente en el tema de la charla, que es hablar de las reformas constitucionales más importantes en materia de derechos humanos, para centrarnos en la que sin duda destaca de todas ellas, que es la del 10 de junio de 2011. ¿Por qué es que en el constitucionalismo mexicano, y no solo en la Constitución de 1917, sino en otras leyes fundamentales y ordenamientos supremos, a esa parte de derechos del hombre se le llamó garantías individuales? ¿De dónde surge esta cuestión, esta noción? Y yo localizo ese origen en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789. Cuando los representantes del pueblo francés, reunidos en Asamblea Nacional, en el juego de pelota de París, Francia, días antes de tomar la Bastilla y con eso iniciar la Revolución Francesa, hicieron esta declaración. Y en su artículo 16, fíjense qué importante, dice: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, insisto, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Este documento tan importante en la historia jurídica del mundo, pues además nos da pauta a las dos partes tradicionales de una constitución. Ustedes recordarán que siempre en las clases de derecho constitucional nos decían que una constitución tiene dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Todo el pensamiento de los enciclopedistas franceses y de tratadistas como John Locke en su ensayo sobre el gobierno civil en Inglaterra, pues decantó en este documento, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y se explica claramente con la idea de que el pueblo, que es soberano, el único soberano es el pueblo, es el origen de la Constitución. Y en función de esto, el pueblo que es soberano y que se da su Constitución, se autolimita, dando origen a la parte dogmática de la Constitución, la parte de derechos fundamentales. Pero también el pueblo que es soberano a través de la Constitución se autodetermina, dando pauta a la parte orgánica de la Constitución, a esa parte donde la división de poderes está presente, la organización y la integración de todos los órganos del poder público. Vean ustedes cómo la Declaración Universal de 1789 está presente en esta noción fundamental del derecho constitucional. Una constitución tiene la garantía de los derechos del hombre y tiene además la división de poderes o la organización del poder público. A través de dos tratadistas franceses, Pierre-Claude François Donneau y Antoine-Élie Cherbuliez, es que esta noción llega al constitucionalismo mexicano. Sus obras son traducidas por Lucas Alamán
y llega a los constituyentes mexicanos. Y esta noción de que los derechos del hombre son preexistentes y que a la Constitución solamente le corresponde darle garantías a esos derechos para que sean efectivamente cumplidos por las autoridades, pues viene precisamente de estos dos tratadistas y está presente en nuestro constitucionalismo. Desde el Reglamento Político Provisional del Imperio Mexicano de 1822, de don Agustín de Iturbide y Aramburu, en los proyectos de minoría y mayoría de 1842, en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, en el Estatuto Orgánico Provisional de la República de 1856 y finalmente esta noción de que los derechos del hombre son preexistentes y que a través de la Constitución lo que hay que darle es garantías para que se cumplan realmente estos derechos, llega a la Constitución anterior, a la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857. Curiosamente, el título primero, sección primera de esa Constitución se llama de los derechos del hombre. Pero fíjense lo que dice el artículo primero. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y autoridades del país respetarán y sostendrán las garantías que otorga esta Constitución. Esto es muy claro, es a la Constitución la que le toca dar garantías a los derechos. Y esto don Jorge Carpizo lo explicaba muy bien, como que los derechos humanos era una noción abstracta y que es a través de la Constitución como se encuadran jurídicamente. A través de las fórmulas lingüísticas que utiliza la Constitución, se establece la amplitud de ese derecho humano, se establecen sus límites y las obligaciones consecuentes para las autoridades. Por eso es que en la Constitución del 5 de febrero de 1917, al capítulo primero, título primero de la Constitución, se le denominaba de las garantías individuales. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pues esta idea pues realmente prevalece en la Constitución mexicana después de la reforma del 10 de junio de 2011, porque el capítulo primero del título primero ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías. De los derechos humanos y sus garantías. Se refiere aquí pues esa noción, digamos, sustantiva de garantías. Fíjense ustedes que incluso yo he localizado estas ideas en Luigi Ferrajoli, padre del garantismo en el neoconstitucionalismo. Ferrajoli dice hay unas garantías primarias que son sustantivas. Esto es, pues esa estructura que las constituciones, que los tratados internacionales se da a cada derecho humano, su encuadramiento jurídico, su expresión positiva. Esa es la garantía entendido en su noción primaria. Y hay garantías secundarias o adjetivas que son los mecanismos procesales a través de los cuales se reivindica la violación de una garantía primaria. Es claro que son garantías en el sentido adjetivo, en el caso de México, pues principalmente el juicio de amparo. A través de esta garantía adjetiva se reivindica la violación de un derecho humano y sus garantías entendidos en sentido primario. Sí es importante esta precisión porque como que ha habido mucha crítica a que a la parte de derechos se le identifique como garantías. Bueno, pero esta es una tradición constitucional en México que no nace por generación espontánea y que viene desde la Declaración de 1789. También esta distinción creo que es importante porque también se ha querido
segregar la Constitución de 57 de la de 1917, señalando que la de 1857 era ius naturalista y la de 1917 ius positivista. Si uno entiende el origen de la palabra garantías primarias, como lo hemos descrito aquí, pues vamos a estar claros que en el constitucionalismo mexicano siempre se ha tenido la idea de que los derechos humanos son preexistentes al Estado y que es a la Constitución la que le corresponde reconocerlos y darles garantías. Por eso es que con el texto que teníamos antes de la reforma de 2011, pues no podemos hablar de que la Constitución del 5 de febrero de 1917 sea ius positivista, porque finalmente dice, o decía más bien, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. La Constitución no está otorgando derechos, porque no le corresponde a la Constitución otorgar los derechos humanos. Le corresponde dar garantías a esos derechos, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Creo que con esta distinción queda muy claro que hay una línea en el constitucionalismo mexicano de reconocer como preexistentes a los derechos del hombre y que a la Constitución simplemente le corresponde darle garantías. Con estas pequeñas nociones, pues vamos a entrar en lo que es la materia fundamental de esta charla, que es los derechos humanos y sus garantías en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Y tenemos que hacer un poquito de historia. Recordarán que la Constitución Mexicana de 1917, cuyo centenario festejamos el año anterior, pues tiene como origen la Revolución Mexicana. Bajo la bandera de sufragio efectivo, no reelección, Francisco I. Madero enarbola los ideales del Plan de San Luis, que trae como consecuencia final la renuncia de Porfirio Díaz y su salida al exilio. Ya convocadas a elecciones, Francisco I. Madero presidente y como vicepresidente José María Pino Suárez, pues se hace un golpe de Estado que se fragua en la embajada norteamericana, que logra finalmente derrocar al presidente Madero, asesinarlo junto con el vicepresidente Pino Suárez y poner en su lugar a Victoriano Huerta. Este golpe de Estado genera que el gobernador de Coahuila se alce en armas, enarbolando la bandera constitucionalista. Él promulga el Plan de Guadalupe, donde su propósito inicial es volver al orden constitucional de 1857, a la Constitución de 1857. Se reforma el Plan de Guadalupe en Veracruz para que sea la pauta a una convocatoria a un Congreso Constituyente que se reunió en diciembre de 1916 y enero de 1917, cuyo producto fue la Constitución vigente, pero la convocatoria claramente señalaba que su intención era revisar la Constitución de 1857. Y esto es importante porque, como recordarán ustedes, en la convocatoria misma del Congreso se estableció que la discusión no iba a ser como en el constituyente de 56-57, pues muy larga, que duró pues, prácticamente un año la discusión de la Constitución anterior, sino que iba a girar sobre un proyecto de Constitución que presentó el Barón de Cuatro Ciénegas al propio Congreso Constituyente, reunido en Querétaro, en el Teatro Iturbide, ahora Teatro de la República. Entonces, la discusión giró sobre el proyecto de Constitución de Carranza. ¿Qué decía el mensaje que dirigió Carranza a los constituyentes y qué decía el proyecto de Constitución en la parte materia de nuestra plática sobre los derechos fundamentales?
Bueno, en el mensaje y proyecto de la Constitución, Carranza pues hizo hincapié en que esa parte de la Constitución de 57 pues era prácticamente letra muerta. Insiste en la idea de que pues a la Constitución le tocaba dar garantías a esos derechos para que fueran plenamente efectivos. Sin embargo, en el proyecto que presenta Carranza, pues se reitera casi idéntico el articulado de la Constitución anterior. Claro, en los debates del constituyente, pues se hacen modificaciones tan importantes como la del artículo 3, del artículo 5 que genera el artículo 123 y desde luego la cuestión de la libertad religiosa, que también fue materia de gran debate en el constituyente de 17, y las garantías de propiedad, que fueron parte de ese debate tan importante del constituyente. Pero salvo estos puntos torales, la Constitución de 1917 finalmente fue aprobado sobre los límites de la Constitución anterior. Sin embargo, pues la Constitución de 1917 ha sido modificada en innumerables ocasiones. En un dato a diciembre del año pasado, había 700 reformas a la Constitución. Pues hay gobiernos que han tenido pues el récord Guinness de mayor número de modificaciones constitucionales, y el que va ganando es el presidente Enrique Peña Nieto con modificaciones a la Constitución. Los que no tienen pues por necesidad estar consultando la Constitución, yo sí los invito a que revisen la Constitución. Al azar busquen algún artículo y no lo van a reconocer. Ha habido una transformación diametral en la Constitución mexicana. Muchos han criticado pues que los artículos ya son muy extensos, regulan aspectos que deberían estar en leyes generales, en leyes federales, en leyes locales, pero sin embargo, bueno, pues esta ha sido nuestra terrible realidad del constitucionalismo mexicano, y de alguna manera a través de estas sucesivas reformas se han querido resolver problemas muy acuciosos de nuestra realidad social en todos los aspectos, de nuestra vida política en otros, y desde luego el tema de derechos humanos no ha sido la excepción. Dentro del panorama de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sí podemos decir que pocos artículos del 1 al 29 no han sufrido reformas. La mayoría han sido modificados. ¿Qué reformas más importantes en materia de derechos humanos en general podemos comentar? Pues la reforma constitucional de 1938 del presidente Cárdenas, que estableció el derecho de huelga a los trabajadores públicos. En el texto original, el derecho de huelga solo estaba establecido para los trabajadores de empresas privadas, no para los servidores públicos. En 1953, una reforma muy importante del presidente don Adolfo Ruiz Cortines, que les da el derecho de voto a las mujeres. 1953, no hay que perder de vista que esto sigue siendo un fenómeno reciente para nuestra realidad mexicana. En 1974 se eleva a rango constitucional la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. En 1983, ya en el gobierno del presidente de la Madrid, el artículo 4 se convierte en el rosario que actualmente es. Yo siempre les he dicho que cuando tengan duda de dónde puede estar un derecho económico, social o cultural en la Constitución mexicana, si dicen el artículo 4, tienen posibilidad de atinar en el 90%. Entonces, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección a la salud, en 1988 el medio ambiente, en 1992, después de los acuerdos de San Andrés Larraín y el levantamiento indígena en Chiapas, se reforma el artículo 2, lo que era su contenido se pasa al primero, y en el artículo 2 se establecen los derechos de los pueblos indígenas. En 93 se hace una reforma en materia penal, a aquellos cambios que tuvimos de cuerpo del delito a elementos del tipo penal, entre otras cosas.
En 1996 otra vez se modifica el artículo 2 en materia indígena. En el 2000 se establece un apartado B al artículo 20 con las garantías de la víctima o el ofendido, y se eleva a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas. En el 2001 se hace una reforma al artículo 1 en materia de discriminación, prohibiéndola. Luego en 2002 se establece el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. En la reforma política de 78 del presidente López Portillo ya se había reformado el artículo 6 para establecer el derecho de acceso a la información, pero era muy lacónica la expresión. Fue la reforma de 2002 la que posibilitó entender más y redimensionar precisamente el alcance que tenía el derecho a la información pública. Luego tenemos en 2006 la prohibición de la discriminación por discapacidad. En el 2008, otra de las reformas que yo creo que después de la de derechos humanos ha sido más importante en la historia constitucional del país, que es una reforma que no terminamos de asimilar, que es la reforma que en materia penal que establece el sistema acusatorio adversarial oral en materia penal. Hubo una vacatio legis de 8 años para que la legislatura federal y las legislaturas de los estados pues hicieran su chamba y se pusiera plenamente en vigor el sistema acusatorio adversarial oral en materia penal. En 2009, otra vez el artículo 4, reformas para establecer el derecho de acceso a la cultura. En 2012, el derecho al agua potable. Pero sin lugar a dudas, de todo este mare magnum de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la más importante, sin duda alguna, la que ha cambiado el rostro de la Constitución mexicana, es la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Esta reforma, por un lado, incorpora con el máximo nivel normativo los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales de los que México es parte, y por otra parte se modifica el contenido de otros derechos para hacerlos compatibles con este estándar internacional. No hay que perder de vista que en ese verano del 2011, el 6 de junio, días antes de la reforma de derechos humanos, se publica la reforma de amparo, que se instrumentó tiempo después, hasta el 2013, con la expedición de la nueva ley de amparo. Pero pues de esta manera pues podemos concluir que no solo disfrutamos ya de una ampliación de nuestras prerrogativas fundamentales, sino que también tenemos un mecanismo procesal, una garantía en sentido adjetivo secundario que posibilita plantear cualquier transgresión a esos derechos humanos ensanchados por la reforma del 2011. Con el decreto del 10 de junio de 2011 se reforman 11 artículos de la Constitución. Primero, tercero, 11, 15, 18, 33, 29, 89, 97, 102 y 105. Artículos que no solamente estaban en la parte dogmática de la Constitución, sino también artículos que corresponden a la parte orgánica. Yo soy el único, porque he consultado todos los tratadistas que han estudiado la reforma, pero yo soy el único que llega a esta conclusión. El objetivo fundamental de esta reforma era dar respuesta congruente del Estado mexicano a informes, recomendaciones y observaciones que organismos internacionales le habían formulado. A México ya lo traían en la mira varias organizaciones defensoras de derechos humanos del sistema universal y del sistema regional americano, y ya le habían observado la necesidad de esta reforma. De forma ilustrativa, en el diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos en México de 2003, se estableció como recomendación a México reformar la Constitución
para llevar a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos se había hecho la observación a México en ese sentido. En una nota de pie de página en mi libro, yo además profundizo en otros organismos, también del sistema universal, que le habían hecho la misma observación a México. Finalmente, esto genera, pues, que México tuviera que reformar la Constitución para que nuestro constitucionalismo de 1917 en materia de garantías individuales empatara, ¿verdad?, con todo lo que en el mundo había pasado a partir de la Declaración Universal de 1948. Ya de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre primero, y después le cambiaron de nombre en la Asamblea de las Naciones Unidas, a Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto es importantísimo porque fue una puesta al día. Pero esta puesta al día ha generado un cambio de paradigma absoluto. Aquí se vienen dando pasos tan importantes que finalmente cambian el rostro de la justicia constitucional en México. Finalmente, todo este camino para la reforma empieza en 2004 y termina con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, precisamente la aprobación de esta reforma en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las grandes transformaciones? Yo creo que la transformación más importante la tenemos en el artículo primero. El nuevo artículo primero de la Constitución, al que vamos a dedicar gran parte de esta charla, pues es el crisol donde tenemos la síntesis de la reforma. Pero además tenemos lineamientos interpretativos para los derechos humanos, tenemos claramente establecidas en ese propio artículo primero las obligaciones de las autoridades, se agrega el tema de las preferencias sexuales en la prohibición de la discriminación. Dentro de los fines de la educación en México, en el artículo tercero, se establece el respeto a los derechos humanos. Se elevan a rango constitucional las instituciones jurídicas del asilo y el refugio. Se hace una precisión terminológica en la extradición. Se incorporan los derechos humanos en el sistema de reinserción social del delincuente. Hay una cirugía mayor en la suspensión o restricción del ejercicio de los derechos humanos. El artículo 29 es uno antes de la reforma de 2011 y otro completamente diferente después. Incluso este artículo incorpora otros derechos humanos que no tenían rango constitucional. Se establece la audiencia previa a la expulsión de extranjeros y en la parte orgánica se establece como una finalidad de la política exterior de México los derechos humanos, se fortalecen las comisiones de derechos humanos, se hace una precisión terminológica en las acciones de inconstitucionalidad. Pero vamos por partes. Como ya lo decíamos, la denominación del título primero, capítulo primero, cambia de las garantías individuales ahora a de los derechos humanos y sus garantías. Hay tratadistas que han dicho que esto es el cambio más importante, de consecuencias inconmensurables. Aquí simplemente hay una adecuación terminológica. Si la reforma tiene como hilo conductor y es respuesta a observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, pues ¿cómo se debía llamar ese capítulo de la Constitución humana, de la Constitución mexicana? Pues, derechos humanos, ¿verdad? Entonces, creo que, y yo lo explico en mis clases de esta manera, imagínense ustedes que un chino en su computadora pone el Google
y pregunta, quiere saber cuáles son los derechos humanos en la Constitución mexicana. Pues en el término, él va a poner derechos humanos en México, ¿no? Pero nosotros le llamábamos garantías individuales. Pues estaba muy difícil que el Google, a menos que le pusieran otros elementos en la búsqueda, lo llevara al capítulo primero del título primero de la Constitución mexicana. Claramente ahora pues sí lo va a llevar, porque el título se llama de los derechos humanos. Pero no perdimos nuestra tradición constitucional de garantías primarias y sus garantías. Yo aquí insisto, ¿a qué garantías se refiere? ¿A las secundarias? El juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las comisiones de derechos humanos, el juicio político, etcétera, están en otros capítulos de la Constitución, no están en el capítulo primero del título primero. Entonces se refiere a las garantías primarias de Ferrajoli, se refiere a esas garantías. Entonces aquí simplemente tenemos una adecuación terminológica, donde sí está la sustancia fundamental, grande, lo que hay que festejar es en el contenido del artículo primero de la Constitución. Aquí sí hay una revolución de 180 grados. Nos pone en parámetros, los parámetros más altos que hay en niveles internacionales en materia de derechos humanos. Vamos a ver por partes en qué consiste esta gran revolución en el artículo primero. La Constitución dice ahora: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ella misma establece. Primera modificación, de individuo a persona. A lo mejor alguien dirá, bueno, pues esto es una cuestión retórica. No, creo que aquí está un cambio en la concepción de principios del siglo XX al siglo XXI. Hay una filosofía personalista y ya no colectivista como lo había a principios del siglo XX. Pero la gran transformación, el ensanchamiento de los derechos, se da en la parte que sigue. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. De tal manera que a este nivel, al máximo nivel normativo en México, no solo tenemos los derechos humanos de fuente constitucional, sino también los derechos humanos contemplados en los tratados en los que sea México parte. Es una gran transformación, porque con ese máximo nivel normativo, pues tenemos también una serie de derechos que México había ratificado a través de cumplir con los procedimientos constitucionales para incorporar los tratados, pero que México los tenía como letra muerta. Yo siempre comento que cuando en las pláticas, en las clases de licenciatura, estudiábamos Derecho Internacional Público, pues lo veíamos como algo muy bonito, algo muy cultural, pero pues finalmente con algún interés para los que iban para el servicio diplomático o consular, pero los demás lo veíamos como derecho de otro planeta. O sea, no era como el derecho civil, como el derecho mercantil, como títulos de operaciones de crédito, como el derecho laboral, como el derecho procesal civil o penal, o como el derecho penal. No lo veíamos en serio, la verdad. ¿Qué es la gran transformación? Que una parte de ese derecho internacional público pues se reconoce plenamente como derecho positivo, como ya lo era, pero ya no está en un nivel infraconstitucional, está en el penthouse del edificio jurídico. Aquí sí hay una transformación. Imagínense ustedes que ya cualquier asunto en materia de derechos humanos no solo se tiene que ver con los ojos de la Constitución mexicana y la interpretación que de la Constitución mexicana ha hecho la Suprema Corte,
sino que se tiene que ver con los ojos de los derechos humanos contemplados en los tratados y con los ojos de los intérpretes de esos tratados. La Corte Interamericana, los comités de Naciones Unidas, todos esos elementos se incorporan en este máximo nivel normativo de la Constitución. Aquí sí hay una transformación radical, profunda, inmensa. Luego tenemos otra cuestión importante que nos dice que estos derechos, los de fuente constitucional y de fuente convencional, solo podrán restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Pero dice el ejercicio de esos derechos. Los derechos no se suspenden, es su ejercicio lo que se suspende. Vamos a entrar más en detalle con este primer párrafo. La primera cuestión es que señalar que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, ha reconocido en su interpretación constitucional que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de la regularidad constitucional. Yo pongo esta pirámide que explica muy bien la situación. En la cúspide de nuestro edificio normativo están los derechos humanos, tanto los derechos humanos de fuente interna, Constitución, como los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. Y aquí hay que hacer una puntualización. Fíjense que el artículo primero, en su párrafo primero, claramente dice que lo que tiene el máximo nivel normativo son las normas de derechos humanos contempladas en los tratados internacionales, no los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Creo que con esta precisión nos queda muy claro que el universo normativo de disposiciones en materia de derechos humanos contemplados en los tratados es más amplio que los tratados de derechos humanos. Claro, es evidente que las normas contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Sistema de Naciones Unidas, o en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador, pues sí, tienen ese nivel normativo, porque desde luego son tratados en materia de derechos humanos. Pero si por ahí en algún tratado orgánico hay alguna disposición que se relaciona con una prerrogativa del ser humano, pues esta disposición tendrá el máximo nivel normativo. Es el caso, por ejemplo, del derecho de asistencia consular en materia penal. Este derecho de asistencia consular no lo tenemos en la Constitución mexicana, en ninguna disposición reglamentaria. ¿Dónde está? Está en la Convención de Viena de Relaciones Consulares. La Convención de Viena de Relaciones Consulares no es un tratado de derechos humanos, pero la Corte Mexicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de la Haya, el Tribunal Internacional de Justicia, han reconocido que es un derecho humano, el derecho de asistencia consular. Entonces, que nos quede muy claro que por ahí en un tratado para evitar la doble tributación, en un tratado mercantil, en un tratado de otra materia, si hay una disposición que establece una prerrogativa que tiene que ver con la dignidad humana, como vamos a ver enseguida tratando de conceptualizar los derechos humanos, pues tendrá esa jerarquía. En mi opinión, y esto todavía no queda muy claro por parte de la Suprema Corte, en un segundo escalón tendríamos las normas constitucionales en materias distintas a derechos humanos. Todavía prevalece en la interpretación de la Suprema Corte Mexicana que las normas constitucionales tienen la misma jerarquía. Sin embargo, creo que se van a tener que presentar
más asuntos en adelante, donde sí es posible que haya ese control, sobre todo cuando hablemos de reformas constitucionales, que como en otras latitudes se ha explorado, por reformas constitucionales que pueden ser inconstitucionales, ¿verdad? Esas son cuestiones que tendrán que ir evolucionando en nuestro derecho. Y luego tenemos, en un tercer nivel, recogiendo la jurisprudencia vigente de la Corte, tendríamos las normas de tratados internacionales en materia de distintas a derechos humanos, y luego tendríamos leyes generales, que son las que articulan la distribución de competencias entre la Federación y los Estados, que se expiden por mandato del Congreso de la Unión, leyes federales y leyes locales. Claro, dentro de leyes locales tendríamos en la cúspide a la constitución local de cada estado. Entonces está muy claro que, acorde con esta idea de responder a estas recomendaciones, observaciones de organismos internacionales, es que tenemos a los tratados internacionales en este máximo nivel normativo. Normas de tratados internacionales relativas a derechos humanos. Y aquí no queda ninguna duda de que este sistema que adopta la Constitución mexicana después del 10 de junio de 2011 es el más avanzado que existe en el mundo. Tenemos un conjunto normativo, un corpus juris, como le llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ensanchado, muy protector, y que desde luego pues nos corresponde a los abogados conocerlo y hacerlo valer, ¿verdad? Porque hay planteamientos que dependen de mucha investigación. Piensen ustedes que pues el tratamiento que tradicionalmente en México le dábamos a los derechos económicos, sociales y culturales. Simplemente no los considerábamos como derechos humanos tan importantes como el de la prohibición de la pena de muerte o la prohibición de la tortura, como que los veíamos con cierto desprecio. La reforma genera que pues este corpus juris de derechos humanos pues no tiene jerarquías. Tan importantes son los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Y ambos pueden ser justiciables, se pueden plantear como violaciones. Claro, hay ciertos lineamientos interpretativos de organismos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que nos dice cómo deben hacerse valer los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál es el compromiso de los estados, ¿verdad? en este tenor? Pero desde luego pues queda claro que están en el mismo nivel. Fíjense ustedes estas incorporaciones sucesivas que se dieron en el artículo 4, de derecho al medio ambiente, derecho a la vivienda, derecho al agua, la repercusión que tienen ahora con este paradigma. Porque una frase lacónica del constituyente, el poder revisor de la Constitución mexicana, ahora se engarza con una recomendación general o una observación general de un comité de Naciones Unidas y tiene una redimensión. Desde luego será mucho más protector. Creo que es un gran reto para los abogados esta reforma. Tenemos que acostumbrarnos a manejar este enorme corpus juris de derechos humanos. Yo también siempre en mis clases comento el pensamiento de mi querido maestro don Guillermo Florís Margalán. Él decía que en las clases de derecho lo que se puede aspirar es enseñarle a los alumnos cómo y en dónde buscar. El universo de lo jurídico es tan amplio que pues es muy difícil siempre tener la precisión, y más en este universo normativo. Entonces, lo que tenemos que pretender aquí es que ustedes tengan el mapa del territorio, que sepan por dónde moverse, identificar las fuentes y cómo buscarlas. Desde luego que ya en la parte procesal, pues ya les enseñarán cómo invocarlas en los juicios de amparo, en las controversias, en las acciones, incluso en el trabajo legislativo, porque hay muchos pendientes que tiene México a partir de esta reforma.
Entonces, es un reto importantísimo el que tenemos con esta reforma de 2011. Pero a todo esto, ¿qué debemos entender por derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Yo creo que podemos decir en términos generales que los derechos humanos son derechos subjetivos públicos que por su propia naturaleza contienen una facultad o prerrogativa fundamental, oponible en principio al Estado y sus autoridades, cuyo objeto atiende al respeto de la dignidad humana y que han evolucionado para promover también al ser humano niveles adecuados de acceso a bienes y satisfactores indispensables para su pleno desarrollo. Fíjense ustedes cómo las cosas cambian. Como abogados en términos de garantías individuales, es decir, antes de la reforma de 2011, pues veíamos muy claro que se podía promover un amparo si a alguien le limitaban su libertad de ocupación, su libertad de tránsito, su derecho de petición, si era torturado, si sufría de malos tratos, si no se había respetado su garantía de audiencia, su garantía de propiedad. Era muy claro, pero como que no nos quedaba muy claro que se podía promover amparo porque no se le respeta su derecho a la alimentación, su derecho al agua, al medio ambiente, los derechos de los niños y las niñas, etc. Entonces, esto se ha ampliado con este mismo nivel normativo, pues de una forma muy importante. Claro que los derechos humanos son muy importantes, se pueden reconocer a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Hay 30 derechos que contempla la Declaración Universal. Y luego, bueno, pues en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en nuestro caso del Sistema Regional Americano, en la Convención Americana y en el Protocolo de San Salvador. Pero como les he dicho, pues hay otros tratados que no son propiamente de derechos humanos y que pueden tener una prerrogativa fundamental que en un momento dado pues tendrá este mismo nivel normativo. Entonces tenemos aquí un universo normativo de primera, segunda y tercera generación muy importante que desde luego pues nos obliga a ver con otros ojos la cuestión relativa a los derechos humanos. Y antes de hacer un receso y terminar con este primer párrafo del artículo primero, pues quedarme con la idea de que el supuesto de en los Estados Unidos mexicanos que se conservó en el artículo primero antes y después de la reforma, creo que sigue siendo el mismo. No es solamente una declaración territorial de que para que todas las personas gocen de los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados, tenga que estar materialmente en lo que la Constitución llama territorio mexicano. Es decir, no para que se le respeten los derechos humanos a una persona es indispensable que esté en territorio mexicano, es decir, en lo que es propiamente el territorio, el espacio aéreo, la zona económica exclusiva, el subsuelo, sino que también es una declaración axiológica. Yo siempre lo he explicado, es en y para los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos que contemplan la Constitución y los tratados. Entonces, esto quiere decir que si una persona se va de compras a Estados Unidos, pues no, por no estar en territorio nacional, no le van a respetar su garantía de audiencia, su debido proceso, sus derechos de propiedad. O sea, esto es en y para los Estados Unidos mexicanos. Incluso en procedimientos de extradición que se ventilan en otros países, pues hay que ser muy cuidadosos de esto porque pueden generar precisamente una violación al debido proceso porque no se respetó un derecho humano que está previsto en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, pues este es el panorama del primer párrafo del artículo primero y que aquí sí, como pueden ustedes advertir, pues tenemos un universo normativo pues muy importante que desde luego pues hay que valorar y asimilar paulatinamente.